La protección de la Santa Muerte. Mi nombre es Armando y me cuesta comprender los alcances de algunas creencias. Yo he sido católico toda la vida, pero a lo largo de mi vida he conocido algunas otras ideologías que me han sorprendido, sobre todo porque me tocó conocer su poder de cerca. Y como sé que no todos pueden llegar a creer en la Santa Muerte, al final quedará a juicio de cada quien. Yo personalmente tampoco soy adorador de la Santa Muerte, pero fui testigo de algo impactante. Cuando estaba en la preparatoria, hace ya más de 20 años, llegó un chico nuevo. Se llamaba Paco. Él, como toda persona de nuevo ingreso, tenía un comportamiento tranquilo, retraído, y sin juzgar a mal, pero por la apariencia y el hecho de que traía los zapatos muy raspados y su ropa un tanto en mal estado, sabíamos que era de una familia de escasos recursos. Pero hubo un detalle que nos llamó mucho la atención, y es que en su mochila colgaba un llavero con una pequeña figura de la Santa Muerte. Y además, tenía un tatuaje que era muy visible en su antebrazo, también con la figura de la Santa Muerte. Para los demás era muy impresionante ver eso. Un joven de quizá unos 16 años en aquel tiempo y ya estar tatuado. No era como ahora, que es al revés. Quien no trae tatuajes es el raro. Y eso nos hacía pensar que Paco andaba en cosas pesadas. Y a causa de eso, no nos le acercábamos mucho. Pero al poco tiempo, nos dimos cuenta que él era un joven muy noble y para nada mala persona. Yo empecé a hacer una amistad con él y también algunos otros compañeros. Y como se imaginarán, ya estando entrados en pláticas, alguna vez le preguntamos acerca de su tatuaje y de por qué cargaba consigo tantas cosas de la Santa Muerte. Le preguntábamos que si no le daba miedo involucrarse en cosas ocultas y desconocidas. Él nos dijo que no, porque en su familia habían iniciado a adorar a la Santa Muerte desde un día que su madre estaba muy enferma. Al parecer, le habían hecho un trabajo de brujería o algo así. Los médicos ya prácticamente la habían desahuciado y no había remedio que la curara. Sin embargo, por conocidos, le llevaron a una señora que le rezaba noche tras noche y que con ayuda del poder de la Santa Muerte, la madre de Paco, poco a poco, fue recuperando la salud. Aquella mujer le pidió a la familia de Paco que brindaran su lealtad a la Santísima, para que así siguieran protegidos y nadie jamás les hiciera ni brujería ni cualquier daño. Y por esa razón es que Paco llevaba para todas partes alguna figura de la Santa Muerte, porque quería sentirse seguro de que nada le pasara. También al ser amigo de Paco comprendimos que él y su familia pasaban por una situación económica un tanto difícil, y por ello es que Paco en su mochila muchas veces cargaba con cosas usadas para vender, desde celulares hasta anillos o cadenas que algunos de los jóvenes de la prepa le compraban. No sabríamos si aquellos objetos eran robados o cuál era su procedencia. Eso jamás se lo preguntamos, porque le teníamos respeto y un poco de miedo. Por esta razón, Paco en ocasiones llegaba a traer en su mochila cantidades de dinero grandes, desde 5 hasta 15,000 pesos, incluso me imagino que más. Para nosotros que éramos jóvenes, en aquel tiempo, una cantidad así era muchísimo. Y al saber esto, no faltó quien quisiera aprovecharse. Y es aquí donde ocurrió algo terrible. Un día, a la salida de la escuela, íbamos caminando por la calle, Paco, Memo y yo, tranquilamente,
y de ir sobre la avenida se nos acercó un tipo y se fue directo contra Paco. Todos estábamos asustados porque el sujeto sacó un arma y se la puso en la cabeza a Paco y le pidió que le entregara la mochila. Memo y yo nos quedamos congelados sin saber qué hacer, pero vimos que Paco estaba muy tranquilo, muy relajado, y sin oponerse, le entregó la mochila a aquel asaltante. Yo solo veía que de la mochila colgaba aquella figurilla de la Santa Muerte. Parecía ocurrir todo en cámara lenta, y en ese momento sentí un aire muy helado que me recorría el cuerpo. Un miedo me invadió y una sensación de que algo horrible estaba por ocurrir. Un instante después, mis sentidos de inmediato se desbloquearon y vimos cómo aquel sujeto se echó a correr con la mochila de Paco llena de dinero a sus espaldas. Y Paco fue corriendo tras él y nosotros también. Y corriendo gritábamos que alguien detuviera a aquel tipo que corría muy rápido. Recorrimos un par de cuadras persiguiéndolo, pero al llegar a una avenida más grande, aquel sujeto por la presión no paró de correr y se movía rápido entre los coches mientras otras personas se unían a la persecución. Pero el malhechor no contaba con que había robado a la persona equivocada, porque de ir corriendo llegó a un punto ciego donde, al salir corriendo, un camión urbano lo alcanzó y lo atropelló a gran velocidad. A la distancia vimos cómo el hombre fue arrollado y las ruedas del camión pasaron sobre su cuerpo, machacándolo, haciéndolo pedazos, arrebatándole la vida al instante. Nosotros nos quedamos parados, muertos de miedo, mientras que Paco corrió rápido a donde estaba el sujeto para quitarle su mochila. Nadie le dijo nada porque ya varios lo venían siguiendo y sabían que la mochila era de Paco. Y así nos desaparecimos de la escena trágica, corriendo asustados, y Paco cargando su mochila llena de sangre. Aquella era una pesadilla completa. Acompañamos a Paco hasta su casa y nos sentamos un rato a que se nos pasara el susto. Estando ahí en la plática, Paco nos dijo que la Santa Muerte lo había protegido, que su poder es muy grande y que nunca abandona a quien le entrega su lealtad. Él se mostraba muy agradecido y Memo y yo muy sorprendidos de lo que acabábamos de presenciar. No era algo fácil de asimilar. Pero con el tiempo comprendí que la Santa Muerte tiene un gran poder y que merece su debido respeto, tal y como las demás creencias lo merecen también. Y como mencioné al principio, yo no soy un fiel seguidor de la creencia, pero le doy su lugar y hablo bien de ella cada ocasión que puedo, así como ahora que comparto con ustedes este relato. El maleficio de la Santa. Mi nombre es Laura y esta historia que les compartiré me ocurrió cuando era niña. Y es que en aquel tiempo nos mudamos a una casa que mi papá compró. No era una casa nueva, pero era muy bonita y tenía un espacio muy grande. Además de que se la habían vendido a un precio muy barato, lo cual de inicio le pareció muy extraño a mis papás, pero no le dieron importancia. Así que mi hermano y yo, que teníamos 8 y 10 años, nos divertíamos mucho en el patio trasero de la casa, que tenía un área grande de unos 10 por 12 metros de área verde y un bonito árbol. Así que para nosotros dos, aquello era un paraíso, donde construíamos casitas, jugábamos todo el tiempo. Y fue aquí que, una ocasión, estando jugando, mi hermano y yo, escarbábamos en la tierra de aquel jardín. Y para mi mala suerte, yo encontré algo muy desagradable. Aquel día, con una palita, hice un hoyo,
y al ir sacando la tierra con mis manos, noté que había encontrado una bolsita de plástico, y yo emocionada pensando que había encontrado un tesoro, la abrí, pero lo que me encontré fue algo que jamás hubiera deseado haber desenterrado, porque de aquel paquete saqué una figura de la Santa Muerte muy pequeña, y además había una fotografía de un hombre que estaba envuelta en un pequeño pedazo de cuero y amarrado con cabello humano. Yo no entendía lo que eso podría ser. A esa edad no sabía ni que la brujería existía. Mi hermano y yo corrimos a decirle a mi mamá, y ella al verlo también se asustó y se preocupó. Así que de inmediato tomó aquellos objetos y los tiró a la basura y los sacó a la calle. El tema quedaría olvidado un tiempo, pero casi al año después, mi madre, al hacerse amiga de una de las vecinas, fue que le contaron la historia detrás de la casa donde vivíamos. Pasa que en aquella casa vivía un matrimonio. Al hombre le iba muy bien en sus negocios y llevaban una vida feliz, pero de pronto, el tipo, por una razón sin explicación, se quedó sin un centavo. A razón de esto, la mujer lo abandonó y él se deprimió tanto que no pudo soportarlo. Y a causa de que el banco estaba por quitarle su casa y con esto, lo único que le quedaba, el hombre decidió colgarse de la rama del árbol que se situaba en aquel jardín trasero para así quitarse la vida. Aquello fue algo muy trágico y triste, y a raíz de que encontré aquello enterrado en ese jardín, fui sacando la conclusión de que a ese hombre, alguien cercano, por envidia, le hizo un trabajo de brujería, y usaron para mal el poder de la Santa Muerte, para despojarlo de todo, incluso de su vida. Y yo he escuchado muchas historias donde la Santa Muerte ayuda a mucha gente, pero lamentablemente también hay muchas personas que usan su poder para cosas malas y oscuras, como en este caso que les acabo de contar. Y sé que al final ustedes que escuchan esto tendrán la última palabra acerca de todo, pero yo estoy segura de que no es coincidencia que aquel hombre haya muerto por culpa del daño que le hicieron con aquel maleficio de la Santa Muerte. Esta tercera historia es cortesía de mi canal alterno. Espero la disfruten y puedan apoyarme también por allá. Les dejaré la liga en el comentario fijado para que puedan conocerlo. Marcelino y la Santa Muerte. Dentro de la oscuridad de la mente del ser humano, siempre existirá esa necesidad de obtener grandes cosas al precio de un bajo o nulo esfuerzo. El hedonismo actual ha distorsionado el concepto de esfuerzo y trabajo, y es de saber que en su mayoría de casos, quien obra por el camino fácil y no está listo, puede estar sentenciándose a una vida de tristeza y miseria. Muchas dificultades económicas había estado afrontando Marcelino, a razón de que su madre había enfermado y necesitaban un tratamiento y una cirugía que eran bastante costosos. Marcelino era un joven de 19 años y era el mayor de 3 hermanos, y quien llevaba, por supuesto, el rol de hombre de la casa, dado que su padre los había abandonado muchos años atrás. Por esta razón, las dificultades económicas habían sido parte de la vida cotidiana de su familia. La situación era difícil porque la mamá de Marcelino no tenía seguro que cubriera los gastos y no tenían la posibilidad de obtener un crédito bancario
o familiares que les ayudaran a conseguir aquella suma de dinero, porque Marcelino y su familia tenían apenas un año de que acababan de irse a vivir a la ciudad. Ellos provenían de un desolado ranchito muy lejos de la ciudad. El tiempo corría y con ello reducían las esperanzas de que la mamá de Marcelino se salvara. Él acudía todos los días a la iglesia para pedir y rezar por la salud de su madre, pues él, al acudir a Dios, era la única esperanza que le quedaba. Sin embargo, para su triste suerte y fortuna, nada de eso funcionaba, porque la salud de la madre de Marcelino empeoraba y el tiempo se agotaba. Y de no conseguir el dinero para la cirugía a tiempo, es seguro que moriría. Marcelino estaba muy triste y desconsolado, porque sabía que el destino de su madre estaba ya escrito. Y caminaba así Marcelino una mañana por el mercado. Había ido a comprar cosas para llevar de comer a su casa. Y pasó caminando por donde vendían muchas cosas y objetos de ocultismo y brujería. Era aquel un lugar muy tétrico, oscuro e iluminado solamente con velas. Lo atendía una mujer casi anciana. Marcelino no sabía por qué razón se sentía muy atraído hacia ese lugar. Es como si una voz le llamara desde la oscuridad de aquel oscuro rincón. Y casi por inercia, los pasos de Marcelino lo llevaron hasta ahí. Él estaba asombrado por las cosas que se vendían. Para él, todo aquello era desconocido. Sin embargo, la mujer que atendía se dirigió hacia él, diciéndole: «Mira nada más la cara que traes, muchachito. Tú debes tener problemas muy graves. ¿Qué te trae por aquí?». Marcelino, muy asustado, le respondió y se disculpó afirmando no saber cómo es que fue a dar hasta ese lugar. «Yo no me equivoco, joven. Veo en tus ojos el profundo dolor. Algo me dice que, quizá, yo te pueda ayudar». Marcelino de inmediato, sin poder contenerse, comenzó a llorar y se desahogó con aquella señora, quien le invitó a sentarse dentro de aquel lugar. Con amabilidad, aquella señora le sirvió un café y le dio algo de comida, la cual Marcelino comía con algo de desesperación. Pasados unos minutos, y ya más tranquilo Marcelino, estaba por despedirse, pero la señora lo detuvo y le dijo que ella podría quizás ayudarle. Le pidió que se sentara nuevamente y del fondo de aquel lugar la mujer acudió y de regreso sacó una figura de la Santa Muerte, un par de veladoras y unas oraciones en un pequeño librito. Todo esto se lo entregó a Marcelino y le dio indicaciones para hacer oración a la Santa Muerte y le explicó que, ante lo sucedido, la santita era la única que podría interceder para ayudarle, así que debía tenerle fe y hacerle tributo. Marcelino tomó todo aquello que la señora le ofreció. Se despidió un tanto desconfiado, pero llegando a su casa, realizó todo aquello que la señora del mercado le había pedido. Marcelino leía con torpeza y dificultad las oraciones, dado que a duras penas terminó la primaria y no sabía leer con fluidez. Hizo oraciones durante toda una semana. Él le pedía y le lloraba a la Santísima que lo ayudara, que él a cambio la veneraría y le rendiría tributo. Marcelino, con una fe ciega,
continuó con sus plegarias hasta un punto donde se desanimó y se decepcionó, porque no ocurría nada con su madre. Ella no mejoraba. Así que dejó de hacerle las oraciones a la Santísima. Él ya daba todo por perdido. Para esto, la vida le deparaba a Marcelino algo que él jamás hubiera pensado que le ocurriría. Pues una noche que él regresaba de trabajar, camino a casa por la calle oscura, Marcelino se encontró una mochila en una banca de un parque que le quedaba de paso. Esta mochila se veía en muy buen estado, así que la levantó. Y al parecer tenía algo dentro, así que la abrió y revisó para ver qué es lo que contenía. Marcelino simplemente no podía creerlo, pero había varios fajos de billetes en aquella mochila. Así que con precaución miró hacia todas partes y al notar que no había nadie, tomó aquella mochila y se la llevó a su casa. Él estaba asustado. No sabía si ese dinero era de algún trato de droga o alguna otra cosa, pero él revisó toda la mochila para asegurarse. Mas, sin embargo, no encontró identificación alguna o rastro de que aquella mochila tuviera un dueño. De inmediato, Marcelino le atribuyó ese milagro a la Santísima Muerte. Sus plegarias habían sido escuchadas. Él se sentía muy agradecido porque por fin tendría el dinero para la cirugía de su madre. No había tiempo que perder, así que, un par de días después, su madre sería sometida al quirófano para que recibiera la cirugía, la cual aparentemente había salido con éxito. Después de la cirugía, la madre de Marcelino fue llevada a su casa para permanecer en una cuarentena de reposo. Marcelino estaba feliz porque la vida y la santa le habían regalado una oportunidad más a su mamá. Lo mejor es que solamente se había gastado la mitad del dinero. En aquella mochila aún había dinero suficiente para montar un pequeño negocio, para mandar a sus hermanos a la escuela o para algo que fuera de bien. Pero también es de saber que el dinero ofrece una ventana muy grande a la tentación y a los bajos placeres. Y por esto, Marcelino, al ir pasando los días, en lugar de haber llevado el dinero al banco o invertirlo en algo, comenzó a gastarlo, a derrocharlo en fiesta, en prostitutas y algunas otras cosas más. Pues pese a que sus compañeros del trabajo lo discriminaban por venir de un rancho, al saber que tenía dinero, se le pegaron como las moscas a la miel. Además, seguido llegaba a su casa muy tarde y se volvió muy desobligado en casa. Se deslindó completamente de seguir siendo agradecido y de rezarle a la Santísima Muerte. Incluso la guardó en una caja y quitó el altar. Marcelino se sentía rey y dueño del mundo, tan solo por poseer una pequeña riqueza que no le correspondía. La Santísima, era claro que no se lo había mandado para despilfarrarlo, y es que el dinero, el alcohol, la ignorancia, son el pecado más terrible para aquel que desconoce el demonio que se oculta tras los placeres nocturnos de una gran ciudad. No habrán pasado más de 2 meses y Marcelino, de aquel dinero, ya no tenía nada. Se quedó sin dinero en los bolsillos, sin compañías, sin amigos, sin fiestas. Para sus amigos, él volvió a ser el rancherito mugroso que siempre pensaron que era.
cuando se enteraron que Marcelino ya no tenía para pagarles las salidas, las fiestas, los tragos y lo demás, simplemente volvieron a olvidarse de él y a discriminarlo. Y esto solamente era la punta del iceberg, porque mientras esto ocurría con Marcelino, su madre, después de aquella cirugía, simplemente no había quedado del todo bien. Ella tenía unas molestias extrañas, razón por la cual tuvieron que llevarla de nuevo al médico, el cual tras un par de estudios, los cuales tuvieron que ser pagados con dinero prestado, arrojaron que había otras complicaciones que no habían sido detectadas desde el inicio y a raíz de la cirugía previa habían ido empeorando. Por esta razón, sería necesaria una cirugía más y de emergencia. Tenía que ser a la brevedad, o de lo contrario, la mamá de Marcelino no viviría más de una semana. A Marcelino le temblaron los pies, porque ya no tenía dinero con qué pagar la operación. Y casualmente, el costo de aquella segunda cirugía era una cantidad que coincidía con el dinero que había sobrado de la primera. Simplemente, en la vida no hay casualidades. Pero Marcelino no sabía aquello y despilfarró todo aquel dinero. Él se daba de topes y se arrepentía. No sabía qué hacer. El tiempo corría y por más que buscó por aquí y por allá, nadie le prestó dinero. Él volvió a levantar el altar a la Santísima Muerte para rogarle, para pedir piedad y ayuda para su madre. Sin embargo, nada bueno ocurrió. Y fue así que Marcelino fue a buscar a aquella señora del mercado nuevamente. Él le platicó todo lo ocurrido, y esta señora, molesta, regañó a Marcelino y le dijo que lo que había hecho era una completa y total estupidez. Haberse gastado el dinero no era buen augurio, porque la santa no ayuda dos veces cuando se le rechaza y se le humilla. Aquella señora simple y sencillamente con unas palabras llenas de coraje le dijo: «Ya mejor vete a tu casa, mijo, y busca otras maneras de ayudar a tu madre, o simplemente espera lo peor. Ya no creo que haya algo que los ayude». Esas fueron las últimas palabras de aquella señora antes de despedir a Marcelino de su local. Y tal cual se esperaba, la madre de Marcelino no pudo ser atendida y murió en la cama en su casa. Aquella noche de viernes, en la que una lluvia muy fuerte azotaba el lugar, fue la más oscura para Marcelino y para sus hermanos, quienes ahora habían quedado completamente huérfanos. Marcelino al tiempo se volvió borracho y pepenador. Andaba por las calles buscando basura para revender y poder llevar alimento a sus hermanos, los cuales también tuvieron que acomodarse en algún empleo, aprendiendo a salir adelante. Y a estos pequeños con el tiempo les fue bien, pero a Marcelino no. Él se volvió cada vez más alcohólico y se fue alejando de sí mismo, de sus hermanos. La vida y la oscuridad de la gran ciudad se lo fueron tragando, devorando sus sueños, su felicidad y su vida. Todo hasta hacerle desaparecer por completo. Nadie de sus cercanos supo nada más de él, pero es seguro que Marcelino se hundió en el oscuro agujero de la miseria. Si te han gustado las historias, te pido apoyo con un me gusta en este video y un comentario. Eso nos ayudará a seguir creciendo.
También quiero felicitar a Gustavo Rosales, que fue su cumpleaños recientemente. Te mandamos un abrazo de parte de toda la comunidad, amigo. Y también un saludo a Zaira Lisbeth Martínez, que no se pierde un solo estreno. Un abrazo para ti, Zaira. Así sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.